Bienvenidos al podcast semanal Experiencia Paranormal. Experiencia Paranormal. Facebook.com/Experiencia Paranormal Podcast. Envíanos tu relato paranormal al WhatsApp +549 2942 680600 o vía correo electrónico experienciaparanormal-podcast@hotmail.com. Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de este podcast Experiencia Paranormal. Bueno, quiero agradecerles a todos aquellos que escucharon la primera edición del podcast, que fue subida a YouTube. Estoy viendo acá 85 reproducciones, así que para arrancar este proyecto demasiado bien, así que muy contento por las repercusiones, por toda la buena onda que me tiran por las redes sociales, tanto por Facebook, Instagram, así que contento. Y bueno, siguiendo, vamos a continuar grabando una vez por semana este podcast con sus relatos, obviamente si nos quieren enviar, y también hablando de leyendas urbanas, mitos y demás. Bueno, mi nombre es Carlos, desde la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, Argentina. Los contactos con este podcast para que nos envíen sus relatos paranormales: tenemos nuestra fanpage facebook.com/Experiencia Paranormal Podcast, nuestro Instagram, que lo acabo de crear la cuenta hoy mismo, es Experiencia Paranormal Podcast, también lo pueden buscar ahí. Nuestro WhatsApp +549 2942 680600, y por último nuestra casilla de email experienciaparanormal-podcast@hotmail.com. Todas esas opciones tienen para enviarnos sus relatos paranormales, como lo hicieron en el podcast anterior nuestras dos amigas de Venezuela y de Bolivia. Así que perfecto, espero que se copen y quiero ver esas historias paranormales para comentarla acá y bueno, poder analizar, compartir estas experiencias que siempre a muchos de nosotros en algún momento de la vida nos tocó vivirlas, ¿no? O quizás algún familiar, algún amigo, algún conocido cercano, siempre surge la charla en alguna reunión, en algún asado, en algún cumpleaños, en alguna fiesta. Siempre suele surgir este tipo de charlas y nos enteramos de alguna experiencia, ¿no? Y estaría genial compartirlas con la comunidad, ¿no? Acá de Experiencia Paranormal, de este podcast, que espero y estoy confiado de que seguirá creciendo, seguiremos sumando oyentes. Y bueno, yo les pido que si escuchan este podcast es de su agrado, que lo puedan compartir en sus redes sociales para ir sumando gente, ¿no? Sumando gente que a la vez compartan sus historias. Es la idea de este podcast: contar leyendas, cuestiones paranormales, misterios del mundo, pero a la vez también interactuar con los oyentes. Esa es la gracia que tiene, ¿no? De poder interactuar con los oyentes y intercambiar historias. Les recuerdo que este podcast lo grabo una vez por semana, generalmente los viernes por la noche, así que de lunes a jueves me pueden enviar sus historias. Y vamos con el primer relato que me envió una amiga de México, Luna Enamorada, que tras un breve chat por mensaje privado me escribía lo siguiente: claro, no sé si pueda tomarse como algo paranormal. Hace ya 1 año y 4 meses mi relación de pareja terminó por una infidelidad. Hasta ahí, digamos, normal. Pero en diciembre del año 2018 yo empecé a tener visiones y sueños. El primer sueño que tuve fue cuando en mi sueño se apareció un ser con forma humanoide y oscuro que se paraba en la puerta de mi habitación y me decía: si tú sigues, te vas a morir. Y cabe recalcar que cada sueño que tenía se cumplía. Pero al tener este sueño amanecí con un moretón en el pecho. Después de eso volví a soñarlo. Y esta vez me decía:
me voy a llevar lo que tú más amas, y me mostraba a mi hija más pequeña. Estos sueños me inquietaban mucho, dado que otros sueños se estaban cumpliendo, como por ejemplo el soñar a mi pareja engañándome. Yo me sentía agotada, por más que dormía me sentía sin fuerzas. El 26 de diciembre una amiga me dijo que había hablado con aquel entonces expareja y él le comentó que había visto a la muerte, razón por la cual me preocupé, porque eran seguidos los sueños y además ya no eran sueños, también visiones. Como pude busqué y el día 30 de diciembre nos vimos, platiqué sobre lo que había visto él y sobre lo que me estaba pasando a mí. Él solo me dijo, nada te va a pasar, van a estar bien. Y yo en una visión vi que él hizo un pacto y le pregunté sobre eso y me dijo, yo hice algo muy malo, pero no te diré exactamente qué. Él se quejaba de un dolor agudo en la cabeza y me dijo, me untaron cenizas en la frente y desde ese día no se me quita. Y le pregunté quién se la había puesto y me dijo, no te voy a decir. Pasaron los días y el 3 de enero él seguía con dolor de cabeza y quise verlo, él no quiso verme. Ya en la tarde le mandé un mensaje y le volví a preguntar qué había hecho y me dijo nuevamente, solo te diré que hice algo malo. Y ese día fue el último día que hablé con él. El 6 de enero él cae en cama y me enteré el día 16 de enero de su estado. Él estaba con muerte cerebral. Lo curioso es que volví a tener 2 últimas visiones y en una de ellas yo iba con él y él se metía en una casa y me decía espérame y nunca salía. Yo entraba a buscarlo y ya no estaba y no había otra puerta para salir. La otra visión fue que vi una bestia molesta porque no podía llevarse a mi hija. Yo sabía que él había hecho algo malo, pero no sabía con exactitud qué. En esos días se me acercó un pastor y me dijo algo que me dejó helada. Me preguntó, ¿lo has visto, verdad? ¿Has visto al ser oscuro que quiere a tu hija? Y le pregunté, ¿cómo sabe usted? Y me dijo, lo estoy viendo y molesto, porque no puede tocarla. Y me dijo, ¿sabes quién lo mandó? Lo mandó tu pareja. Él hizo un pacto para que tú sufras y vuelvas abajo de sus reglas y sumisa. Y ha entregado a tu hija, pero esta bestia no puede tocarla, por eso él está en cama, porque se le regresó todo y no se va a ir sin nada a cambio. Él va a morir. Cabe recalcar que nunca le había comentado de mis visiones y sueños. Después de eso, él murió. Este fue el relato paranormal de Luna Enamorada de México, así que el agradecimiento enorme por compartir su relato. Como escucharán, la baja calidad de sonido de este micrófono, bueno, este podcast es algo bien caserito, ¿no? Así que, bueno, la idea es ir mejorando día a día y, bueno, poder después mejorar un poco la calidad de sonido. Pero la idea está en marcha y vamos a seguir adelante. Bueno, aprovecho para comentarles que el próximo jueves de esta semana la primera edición del podcast será transmitida por Escape Radio de la Ciudad de México, de la mano de nuestro amigo Israel. Así que muy contentos por esta oportunidad de difusión, ¿no? Ayer por la noche recibí un comentario del video también de la primera edición del podcast, de un canal que se llama Energía Paranormal, de unos muchachos de acá también de la ciudad de Zapala, que yo desconocía de ellos y la verdad me interesó mucho. Ellos también se dedican a la investigación de sucesos paranormales, tienen unos videos muy buenos, muy interesantes. Ellos son 2, ellos son Edgardo y Walter. Tienen aparatos que usan para medir la energía, ¿no? Si uno entra en algún lugar donde hay actividad paranormal, con estos aparatos pueden saber de ello y pueden interactuar con el ente o espíritu que esté rondando esa locación. Acá quiero referirme a eso. Acá en Zapala, de donde estoy grabando el podcast, acá en la ciudad existe un bosque, el bosque comunal es conocido, que mayormente es usado en verano tiene una pileta, la gente
puede ir en familia con los chicos y pasar la tarde. También es de uso habitual durante el año para ir a hacer actividades físicas. La gente va a correr, a trotar, a hacer ejercicios diversos. Pero este bosque lamentablemente encierra algo oscuro. Resulta que en este bosque han sucedido muchísimos suicidios a lo largo de muchos años acá en la ciudad. La mayoría jóvenes, de entre 15 y 20 años. Puntualmente Edgardo y Walter de Energía Paranormal subieron un video a su canal que les recomiendo que visiten y los vean, donde se acercan a ese árbol, a esa parte donde se han llevado a cabo tantos suicidios y se pueden sentir muchas energías negativas según ellos van relatando en el video. Inclusive usan estos aparatos que mencioné y se puede ver la variación de energía que hay en el lugar. Así que bueno, les dejo la invitación al canal Energía Paranormal de Walter y Edgardo, que hoy justamente tuve contacto con ellos vía Facebook, donde me contaban que están por subir un nuevo video, así que estaremos atentos. Y también me hicieron la invitación para una próxima exploración urbana, quizás por ahí los pueda acompañar. Vamos a ir viendo qué sucede. Así que muchas gracias por la buena onda y seguramente en la semana voy a tener contacto con ellos para que me envíen algún audio de WhatsApp o algo, como que me cuenten brevemente algún suceso que hayan vivido durante sus exploraciones, ¿no? A continuación voy a relatar una leyenda urbana de la provincia de Mendoza, puntualmente en Fran Luis Beltrán, el acceso este de la ruta 7, donde funcionó un largo tiempo un boliche bailable. Esta leyenda la relata un escritor mendocino, por lo que tengo entendido. Él aclara que los hechos y personajes fueron modificados, pero al ver los comentarios de gente que acudió a ese boliche en alguna parte de su vida, dan fe que algo extraño pasaba en ese boliche, así que esto es más que una leyenda urbana. Esta es la leyenda de la maldición del boliche del este. Neuquén era un boliche mendocino ubicado sobre el acceso este de la ruta 7, en la localidad de Fran Luis Beltrán de Maipú, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Mendoza. El lugar era fantástico, abría los sábados y era lo mejor de Mendoza. Lo fue durante varios años, desde 1991 hasta el 2004. Neuquén tenía 5 pistas, que iba desde una populosa pista de éxitos generales con escenario para bandas hasta un ultra VIP únicamente para destacados y agraciados melucos. Además, el lugar tenía pistas afuera, una al aire libre, una techada, pileta gigante y un salón para eventos enorme. No solamente llevaban bandas de momento, como La Barra, Rodrigo o Sombras, sino que llevaban a rockeros del palo, como La Mancha de Rolando, Turf y Viejas Locas. Los rancheros eran habitués del lugar. El precio de la entrada no era nada barato, pero incluía 2 tragos, una cerveza y un pancho y un café. Era una cosa de locos. Y como quedaba al medio, entre el Gran Mendoza y la zona este, el lugar se ponía hasta las manos y se llenaba de gente que no se veía a diario y de todas las clases sociales. Iban los nenes bien de la zona este, los campechanos que habían laburado toda la semana en el campo, los de la ciudad harto de los lugares citadinos, las de la ciudad cansada de los mismos de siempre y todo el mundo. Los de ciudad se volvían locos con las campechanas y viceversa. Era un hermoso lugar y sobre todo una máquina de facturar. Había un rumor que se corría y era de público conocimiento. El dueño del lugar le había vendido el alma al diablo a cambio de que Neuquén anduviese bien. Recuerdo que en aquella época me pasaba 2 cosas. Por un lado tenía pésima suerte con las minas y por otro lado me encantaban las historias de terror, por lo que cuando iba andaba más preocupado en conocer más del mito que en levantar minitas. Y fue así como me enteré mucho más de lo que todo el mundo sabía.
No puedo revelar mis fuentes, porque aún hoy trabajan en la noche, pero son confiables y ciertas. La leyenda cuenta que había un pacto entre el dueño del boliche y el diablo. Lo que pocos saben es que ese pacto tenía cláusulas, condiciones y sanciones si no se respetaba. Se firmó entre dos partes, el dueño del boliche, al que llamaremos alusivamente Jorge, y Adramelech, demonio de las finanzas y los negocios. El pacto aseguraba el éxito desmesurado del boliche, lo cual estaba en vista de todos. Era común que entre 5 y 7.000 personas fueran los sábados a bailar ahí. Como contraprestación, no solamente bastaba la entrega del alma de Jorge a Adramelech, sino que también debían hacer algunas modificaciones y reformas oscuras al boliche. Estas reformas comenzaban con la creación de una serie de estatuas paganas, con las diversas formas que Adramelech se presentaba a los humanos, que iban desde un mulo hasta un pavo real. El pacto contemplaba 6 estatuas, ubicadas de una manera muy precisa y detallada por el demonio. Las 6 estatuas debían estar distribuidas dentro del boliche, de manera tal que 5 formaran una estrella de 5 puntas, y la sexta y última en instalarse debía marcar el centro de esta estrella demoníaca. Todas las almas que anduviesen por el perímetro de la estrella iban a ser dominadas por Adramelech, sin consenso previo de las mismas, obviamente. Ese era el fin de la primera reforma. La segunda y más espantosa era la creación de un templo satánico en los subsuelos del boliche, el cual se comenzó a construir a fines del 2003. De no cumplir con las obligaciones, Jorge no solamente iba a perder su alma y padecer la quiebra absoluta del boliche y el embargo de todos sus bienes, sino que iba a arriesgar su linaje. El mismo iba a ser borrado de la faz de la tierra por Adramelech, eliminando a todos los hijos varones que llevasen su apellido. El pacto fue firmado en octubre de 1992, a menos de un año de inaugurado, cuando el boliche estaba casi en la ruina económica, con su fama por el piso y con un público cada vez más reducido, pero poco a poco la fama de Neuquén comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso y sus pistas se abarrotaron de gente. Y así arrancó el 93, con un boliche que rebosaba de gente, al cual iban miles de personas, bandas, y era una máquina de generar eventos e ingresos. Al ver su objetivo logrado y sus bolsillos pesados de tanto dinero, Jorge olvidó el pacto firmado. Le parecía desagradable la idea de las estatuas y pensaba que todo bastaba con la entrega de su alma. Su vida había dado un vuelco absoluto. Ahora él y su familia andaban en las más poderosas coupé, vivía en la mejor de las casas, se daba todos los gustos y se codeaba con gente muy VIP e importante. El cuerpo de Jorge tocaba el cielo con las manos, al tiempo que su alma tocaba lo más profundo del infierno. La primera señal que Adramelech le mostró a Jorge en reclamo del pacto fue un verano en que él y su familia estaban en Cancún. Uno de sus hijos sufrió una especie de golpe de calor o picadura de algo extraño, lo cual lo postró en la cama y lo tuvo más de un mes en el hospital, sin que ningún médico especialista supiese qué le pasaba. Una noche en la que Jorge lo estaba cuidando, vio como su hijo se retorcía de dolor por algo que le quemaba el pecho. Al acercarse al pobre adolescente, Jorge pudo ver cómo en su pecho se dibujaba una estrella de 5 puntas ardiente. Esa noche juró a Adramelech comenzar con la instalación de las nefastas estatuas. Aquella mañana, su hijo misteriosamente amaneció sin ningún signo de enfermedad. La primera estatua fue colocada en la entrada del boliche, donde había una flecha que señalaba su locación. Al llegar a la puerta de Neuquén, podíamos ver una misteriosa flecha que en teoría señalaba el cielo. Lo que nadie observaba por la oscuridad de la noche era que la flecha señalaba la primera de las estatuas de Adramelech, una pequeña gárgola observando todo. Al poco tiempo, Jorge nuevamente olvidó el pacto. Aborrecía la idea de continuar con la instalación de estas desagradables estatuas. Al tiempo comenzó a tener pesadillas, horrorosos eventos de lo que a Adramelech se le aparecía en forma de mulo y le recordaba lo que había firmado. Entonces pasó el tiempo y Jorge continuó sin cumplir su parte del pacto y pagó muy cara su negación. En julio del 97, el mayor de sus hijos sufrió un trágico accidente automovilístico en el que perdió la vida. No se encontraron rastros de colisión con otro auto o frenada. No venía en estado de ebriedad ni bajo los efectos de ningún estupefaciente. Misteriosamente, por algún suceso que ningún perito pudo determinar con exactitud, el auto en el que viajaba se volcó y le quitó la vida de una manera desagradable e instantánea.
En el momento de reconocer el cuerpo, Jorge vio cómo en el pecho del maltrecho cuerpo ardía una estrella de 5 puntas. Esa misma noche se instaló la segunda estatua entre los sanitarios de la pista principal, justo donde Adramelech le dejó una marca imborrable para que jamás olvide de lo que le había costado esa segunda estatua. Esa marca nefasta perdura aún hoy en el mismo lugar y no hay pintura que la borre. Neuquén crecía en popularidad al ritmo que Jorge se hundía en un pozo de depresión y espanto. Las pesadillas y los sucesos paranormales eran habituales en la mansión de Jorge, lo que lo llevó a mudarse varios kilómetros de donde estaba. Todo se comenzó a poner muy denso hasta que empezaron a pasar cosas en el boliche. Lo primero que sucedió fue que la gente se desmayaba dentro del lugar. Se comenta que las almas más puras no podían tolerar la atmósfera demoníaca del ambiente, los superaba y los desmayaba. No era normal que aún en invierno y con tanto espacio la gente se desplomase así sin más. Luego se comenzaron a ver espectros errantes en los patios y en los techos de la pista de rock nacional. Era impresionante el recambio del personal de maestranza, pagasen lo que pagasen. Nadie toleraba ir más de una vez por los ruidos y las cosas espantosas que pasaban antes del ingreso de la gente y luego al quedarse ordenando todo. Por algún motivo que ningún técnico pudo develar, pero que nosotros, los que sabíamos la verdad, siempre intuimos, a las 3 de la mañana, hora del diablo, se cortaba un instante la luz y entre los gritos de la multitud se escuchaba un lamento atroz de fondo. Sinceramente era tétrico. El templo de Jorge tocó fondo cuando en el invierno del 99 una parejita que había ido a besarse a la zona de la piscina sufrió un terrible evento. María Esteves murió ahogada en el fondo de la piscina. Su novio, Hernán Ciarrochi, nunca pudo contar lo que vio. Hoy es un paciente más del hospital psiquiátrico El Sauce. Según los informes, en la denuncia policial asentada en la comisaría 27, el musgo que había en la piscina la tomó de los pies y la llevó al fondo. La autopsia revela muerte por ahogamiento, pero los médicos contaron en aquel entonces que había una importante cantidad de musgo en los pulmones de la desgraciada María. Por este evento, Jorge instaló la tercera estatua hacia el norte de las inmediaciones donde jamás creció el pasto. La misma no se veía desde adentro del boliche, sino que había que darse la vuelta por atrás y era un horrible pavo real con las plumas sin pelos. Los rumores cobraron fuerza cuando una seguidilla de accidentes ocurrieron en la puerta del boliche. Uno de ellos se cobró la vida de 3 jóvenes que quedaron desparramados por la calle. Luego de esto se instaló la cuarta estatua en la pista VIP, ubicada a la derecha del boliche. Era una serpiente enroscada en una cruz. El ánimo de Jorge no era el de instalar todas las estatuas, por eso demoraba el cumplimiento del pacto. Y al parecer Adramelech lo sabía. Poco a poco, la popularidad del boliche fue decayendo y los pocos presentes vivíamos con mayor frecuencia sucesos sobrenaturales y apariciones extrañas. Fue ahí cuando sucedió la trágica anécdota de los chicos de San Martín. De no ser por la muerte del hermano varón de Jorge, la quinta estatua jamás se hubiese instalado. El extraño evento tuvo lugar un domingo luego de un asado de la familia en el boliche, en diciembre del 2003. Como de costumbre, se juntaron todos a almorzar y uno a uno se fueron marchando. El hermano de Jorge se quedó tomando sol. La mañana del lunes lo encontraron colgado de la higuera de los jardines. Este hecho nunca se hizo público y solo los allegados a la fuente de información tuvimos acceso. Tantas muertes iban a ser la ruina del lugar. Por este motivo, la quinta estatua se instaló ahí mismo, donde Adramelech señaló dejando la sangre y la orina del hermano de Jorge en el piso para siempre, sobre la nefasta higuera del jardín. La construcción de la última estatua se puso en marcha, al tiempo que se comenzó a hacer el templo del subsuelo. Los obreros que trabajaron en él cuentan que era una especie de pentágono con un altar en el medio de piedra, todo pintado de negro y con estacas que hacían de decorado. Varios de los habitués podíamos ver cómo entre la pista de rock nacional y el quincho se iba montando una enorme estatua como de una cabra con enormes cuernos rectos. La estrella de 5 puntas estaba formada. Esta sería el centro de la estrella. De esta manera se cerraba el pacto infernal. Hacia fines del verano de 2004, la estatua estaba terminada y era espantosamente real. El artista que talló la estatua amaneció muerto en la terminal del Sol, un extraño paro cardíaco a sus jóvenes 32 años. Ninguno de los obreros que ayudaron a ponerla de pie
quiso estar presente para la inauguración informal. Aunque jamás ninguno la había visto por estar cubierta con una tela blanca, todos sentían una sensación de temor e inseguridad desde que comenzaron a trabajar en la obra que la circundaba. Incluso, uno a uno, los obreros del templo del subsuelo fueron enfermando. Cuenta la leyenda que un martes Jorge fue solo al boliche para quitar el telón y de esa manera poder vivir en paz nuevamente. Y al quitarlo fue tan horrible la sensación que le causó ver la demoníaca estatua que él mismo la destrozó con un pico. Ese martes, el menor de sus hijos, el único varón que quedaba en la familia, fue víctima de un terrible accidente en el acceso este, a escasos kilómetros del boliche, donde perdió la vida en el acto. Aquel fin de semana Neuquén estaba cerrado por duelo que duró para siempre. El pacto se había roto y Jorge había pagado con su alma y su linaje. Envíanos tu relato paranormal al WhatsApp más 549-2942-680600 o vía correo electrónico experienciaparanormal-podcast@hotmail.com. Escucha el podcast por Escape Radio, escaperadio.com, Ciudad de México. Bueno, los créditos de esta excelente leyenda urbana son para el señor escritor Dr. Bomur de la provincia de Mendoza, al cual lo felicito por esta excelente redacción de esta tan atrapante historia, ¿no? Una pequeña aclaración, obviamente el nombre del boliche no es Neuquén, ¿no? Obviamente se pueden imaginar que no podemos nombrar el nombre original. Y así me voy despidiendo. Recuerden, si quieren enviar sus experiencias, ya saben los medios de contactos. Recuerden que este próximo jueves la primera edición del podcast será transmitida por Escape Radio de la Ciudad de México, gracias a la difusión de Israel López, nuestro amigo. Así que estaré publicando exactamente el horario. Será hasta la próxima edición. Mi nombre es Carlos. Que tengan una buena noche. Que Dios los bendiga. Chao. Facebook.com/Experiencia Paranormal Podcast.